Es tan importante entender, no viene, el perdón no pasa por sentimientos, es un proceso. No se trata de sentir o no, sentirse bien o más o menos. No. Se trata de un proceso en Dios. Bueno, hoy voy a continuar un poquito lo que venimos hablando, ya lo venimos hablando desde la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de la pandemia de los problemas emocionales, ¿se acuerda? Y hablamos cómo se producen estos y cuál era la primera instancia. ¿Cuál era el más chiquitito? ¿Cuál era el primero? El estímulo que hace que el estímulo externo, que hace que una emoción surja a flor de piel. ¿Se acuerda? Que estaba acá. ¿Quién era la emoción? Era el toquito, ¿no? ¿Era? Bien. Y después del toquito, que es la emoción, y ya dijimos qué podía hacer. Yo le pegué un tortazo y ¿qué era? ¿Verdad? Furia, por ejemplo, se podía agarrar, ¿no? Esa emoción produce ¿qué? Dijimos. ¿Seguimos dónde? ¿Qué producía esa emoción? Un sentimiento, que no era lo mismo. ¿El sentimiento qué era? Era la explicación que le dábamos ¿a qué? A la emoción. Es cuando vos vas a una casa y decís, después te fuiste, llegaste a tu casa y che, qué bien la pasamos. No es que qué bien la pasamos, y estás contento de la vida. No. Te estás acordando de que la pasaste lindo y estás encasillando la emoción que viviste. ¿Me sigue el pensamiento? Eso es el segundo paso. ¿Y el tercer paso quién era? No, ¿y quién era el segundo, el que estaba acá? No, el segundo era Agustín, ahí va. Que era un adolescente. Dijimos, un adolescente no puede, ¿verdad?, estar a merced. El adolescente piensa, razona, ¿no? No se deja llevar solo por los estímulos. Y después el adolescente, ¿quién venía? Juancho, ¿verdad? Que salió campeón Juancho la semana pasada. Estaba contento que salió campeón con Liverpool. Y bueno, y vino el Juancho. ¿Y el Juancho qué era? La voluntad. Y dijimos, no puede ser que la voluntad, ¿verdad?, pase al segundo lugar. Si la voluntad no es la que luego decide cómo voy a enfrentar ese sentimiento que yo procesé, y entonces está a merced mis sentimientos, o sea, mi voluntad está a merced de mis sentimientos, y eso no puede ser. Siempre tiene que estar los sentimientos a merced de la voluntad. La voluntad es la que decide. Y hablamos de cómo el sistema, en esta sabiduría diabólica que venimos hablando, cómo el sistema nos quiere vender la atracción, el poder de la atracción, y de que de esa forma uno piense, quiere algo, va a venir a uno, ¿no? Con tal de sacarte a Dios del medio, te inventa cosas para que no te aferres tu relación o no profundices tu relación con el Señor, sino que te vayas para otros lugares. Bueno, hoy vamos a hablar de otra de las cosas que está muy de moda y que es la programación neurolingüística. Tuve la posibilidad de hacer un curso y de probar un curso sobre programación neurolingüística. En miniatura se llama PNL, Programación Neurolingüística. Y la programación neurolingüística lo que hace básicamente es trabajar sobre la vida de las personas, de alguna manera reprogramando su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Es que vos de alguna manera te reprogrames. Y ellos dicen, yo tengo que tratar de montar algo que había, cambiarlo por otra cosa. Entre esos ejercicios y esas metodologías que ellos utilizan, ¿verdad?, hay una que está muy interesante que se llama anclas, las anclas. Y ellos dicen, bueno, vos tenés una terapia y una de las formas de trabajar en la vida de la persona es, en base a lo que experimentó, cambiar ese estímulo que le generó una emoción, que luego le generó un sentimiento, cambiarlo para que cuando piense en eso, automáticamente le venga este otro estímulo que nosotros le damos. Es un ancla que le ponemos. Bueno, y entonces yo voy a hablarles un poquito ahora de esto, se lo voy a desarrollar, y luego vamos a hablar de lo que he titulado hoy PNL Nivel Dios. ¿Está bien? Porque en vez de hablarle
de lo que el sistema quiere que te hable, o lo que el sistema quiere que hable, que es cómo trabaja la programación neurolingüística para trabajar en la vida de las personas, hoy yo te voy a hablar de cómo trabaja Dios en la programación neurolingüística de las personas. Y te vas a quedar sorprendido de la forma que tiene Dios de trabajar en nosotros. Es un tanto, digamos, diferente a la que nos quieren vender hoy en día, este sistema y esta sabiduría humana y terrenal. Pero siguen aplicando las mismas formas. O sea, copian el modelo, pero sacan a Dios. Y ahora lo va a ver. ¿Está bien? Lo vamos a estudiar juntos en esta noche. Así que, ¿cómo es el tema de las anclas? Bueno, las anclas es así. Lo que ellos dicen es que vos experimentaste ciertas cosas, ¿verdad? Que te hicieron vivir ciertas emociones y que estas emociones te hicieron afectar tu subconsciente a tal punto que vos reaccionás de acuerdo a lo que experimentaste. Por ejemplo, yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa que yo voy a una casa y siento el olor a tuco que hace mi madre, que es un tuco con laurel especial, y me muero. Ahora, no lo siento nunca en ningún lado, pero voy a la casa de mi vieja y ese es el tuco de mi madre. ¿Y a dónde me reporta a mí? A cuando yo tenía, 9 años. Si yo le dijera a Natalia ahora, Natalia, vos decile a Susana en el oído cuál es mi comida, la que yo siempre pido, ¿verdad? Y decile a la Susana, que trata tuyo, Nati, qué es lo que yo siempre pido, no lo que vos me haces rico, que son los canelones, lo que yo siempre pido de mi madre, ¿verdad? Y increíblemente, yo siempre, Natalia dice, ¿qué hacemos hoy de comer? Y yo siempre le digo lo mismo. Y entonces yo decía, ¿pero vos no tenés otra comida? No. Ya saben cuál es, ¿no? ¿Cuál es? Milanesa con arroz con perejil y huevo, ¿verdad? Es así. Natalia me dice, mira que hay otros tipos, otras formas de hacer el arroz, ¿verdad? Muchas maneras. Pero yo estoy como afanado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la explicación que le da la PNL a esto? La programación neurolingüística. Ellos dicen, bueno, vos viviste un suceso cuando eras chico que se ve que cuando comías milanesa con arroz con perejil y huevo era un momento lindo en el que pasabas, si estabas en familia y disfrutabas ese momento. Entonces vos en realidad no querés comer milanesas con arroz con perejil y huevo. Lo que vos en realidad querés es vivir ese momento nuevamente, ¿verdad? Yo como la milanesa y yo no es que esté pensando en los momentos que estábamos en la mesa, sentado con toda mi familia, disfrutando de ese arroz con perejil y huevo, sino que simplemente me gusta comer, para mi criterio, arroz con perejil y huevo. ¿Me sigue el pensamiento? Ellos dicen, bueno, así como pasan cosas lindas como esta que le acabo de contar, pasan cosas feas. Entonces un olor que le trae un recuerdo malo de un suceso malo o de algo que pasó heavy, bravo. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a tratar de trabajar el ancla. ¿Para qué? Para que cuando te venga ese sentimiento, bueno, cambiarlo con otro sentimiento. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio muy común que la clave es poner a la persona y situarla, o sea, posicionarla en ese momento. Entonces uno le hace cerrar los ojos y le dice, bueno, vamos a ese lugar. La persona entra a ese lugar y va a ese lugar. Es como que empieza a sentir lo mismo, a vivir lo mismo. Entonces ellos quieren anclar. Entonces cuando vos estás en el momento clave ahí, que vos estás pensando en eso, estás ahí, si ves que estás viendo, si estás sintiendo eso, sí. Estás oliendo eso, sí, todos los sentidos del cerebro. Entonces te tocan con la mano así y te dicen. Y te dice una palabra, yo qué sé, alegría, gozo, ¿no? En base a eso, ellos dicen que cuando yo te estimulo de esa manera externamente en medio de la situación, voy a generar entonces que cuando otra vez vivas ese suceso, recuerdes esto y te ayude. Y te cambian, te descongestionan lo que es el subconsciente. Esa es una, no le voy a contar todas las formas que tiene la PNL de trabajar, porque hay muchas, pero esa es una de las formas. ¿No? ¿Dónde está Dios ahí? En ningún lado, claro, obviamente. Porque ellos creen en la programación neurolingüística. Entonces te ancla. Dios tiene una forma muy especial de hacer anclajes espirituales. Y en esta noche vamos a ver una de esas tantas. Y espero que te sirva a vos, porque si vos entendés este principio que hoy te voy a completar en base a lo que hablamos el sábado pasado, entonces vos vas a comprender mejor por qué a veces pasás ciertas cosas que pasás. O sea, por qué vivís ciertas experiencias que vivís, por qué pasás ciertos momentos duros que pasás. ¿A qué se debe eso? Bueno, en Levítico capítulo 23, versículo 26, la Biblia nos habla de una de las tantas celebraciones judías. En este caso es el Yom Kippur. Y el Señor le explica cómo es al pueblo, cómo se va a celebrar. Y entonces le dice en Levítico 23, versículo 26, dice, también habló Jehová a Moisés diciendo,
A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación, para reconciliaros delante de vuestro Dios. ¿Está bien? Ahora vamos a saltar a Levítico, capítulo 16, versículo 20. Levítico, capítulo 16, versículo 20. Y dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Vamos de vuelta a esa parte. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, está anclando ahí, bueno, cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus... Así que no es uno solo, son iniquidades, rebeliones y pecados. Parece que no es lo mismo. Una cosa es la iniquidad, otra cosa es la rebelión y otra cosa es el pecado. Seguimos. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Amén. Yom Kippur significa día de expiación, como decía más allá arriba, lo dijo 2 o 3 veces, o día para quitar las culpas. Era un día donde el pueblo de Israel se reunía y llevaba 3 cabritos. A decir verdad, podía ser también un becerro, bueno, 3 cabritos. Y entonces ellos los entregaban al sacerdote y le daban, uno era para Aarón, el otro se quemaba, ardía en el incienso, allí en el lugar del sacrificio se prendía fuego, y luego el tercero se le entregaba a los sacerdotes especializados y ellos lo mandaban al desierto. Pero antes de enviarlo, oraban por este, que era el pobre desgraciado, que se iba a ir, se suponía que como al infierno, ¿no? Y entonces ahí lo ponían y lo enviaba. Y ahí salía. Estos 3 becerros eran una demostración del pueblo de genuino arrepentimiento. No era un arrepentimiento, era un arrepentimiento total. Era un día de hoy me arrepiento de lo que hice. Y no me arrepiento solamente de palabra, sino que traigo delante de Dios estas 3 cosas. ¿Para qué? Para que mis iniquidades, mis rebeliones y mis pecados sean entregados a Dios. Y así era la forma que procedían. La obra completa, digamos, de expiación se basaba en atacar estas 3 áreas. Claro, ¿el problema cuál es? El problema ha sido de que este tipo de forma de pedir perdón es totalmente distinta a la que vivimos hoy en día. Este tipo de forma de proceder al arrepentimiento es totalmente distinta a la que el mundo evangélico hoy enseña el arrepentimiento. Porque de hecho el arrepentimiento dentro de las iglesias muchas veces no se habla desde el punto de vista de estas 3 fases. De que así como hay un problema de iniquidad, un problema de rebelión y un problema de pecado, también hay un problema de un arrepentimiento que no alcanza con las palabras, sino que lleva un proceso. Y esto es sumamente interesante porque cuando yo entiendo que puedo venir acá y decirle al Señor, Señor, perdóname por lo que hice, eso cambia rotundamente mi relación con Dios, pero no cambia en absoluto mi continuidad en la situación en la que estoy. A ver, ya nos vamos a entender mejor. Hoy, esta semana fue terrible, unas noticias espantosas recibí de todos lados, pero bueno,
muy feo. Fue dura esta semana, fue dura. Pero una de las cosas que más me dolió fue una persona me compartía de una situación muy grave y entonces yo le dije, ¿hiciste la denuncia? Esa fue mi respuesta como pastor. No, pero tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Sí? Eso está bien, lo amamos. Lo que no quiere decir que no tenga que pagar las consecuencias de lo que hizo. Y ahí me di cuenta, estoy hablando de una persona que hablé que no tiene 5 años cristiano, ni 2, muchos años cristiano. Y ahí me di cuenta que todavía no aprendió el perdón. Y no aprendió el proceso de perdonar. Y no aprendió el proceso que Dios tiene con nosotros cuando nos perdona. Porque si es que es un deseo de Santiago y una forma de ver de Santiago. Está todo bien, pero yo lo veo a la luz de la Biblia. Y a la luz de la Biblia, lo vamos a ver juntos ahora, es el proceder que tiene Dios. No en la antigüedad. No, hoy en día también sigue haciéndolo. Es más, es muy evidente a lo largo de la Biblia cómo Dios nunca le quitó la consecuencia. O sea, lo que venía posterior en la vida de la persona lo hizo con sus propios discípulos, lo hizo en el Antiguo Testamento y lo hará a futuro. O sea, en todos los momentos es así. Entonces vamos a analizarlo juntos, porque el problema que nos meten con el perdón es que siempre nos manejan todo por el tema de sentir. Si te sentís o no perdonado, o si vos sentiste que, por ejemplo, estás mal con Dios, ¿no? Estás mal con Dios. Y entonces viniste a la iglesia y un culto de fuego, poder y gloria, y vos, tocado en la presencia del Señor, te pones a llorar. Y sentís que el Señor te abraza y sentís que el Señor te perdona por lo que vos cargás. Y eso está bien y es correcto. Ahora, cuando salgas fuera de las 4 paredes de la iglesia, no te va a librar de ninguna de las consecuencias que viene a posterior de lo que vos hiciste. Eso no tiene nada que ver. Todo lo que viene consecuencia va a seguir. Porque el perdón es con el cielo. Ahora, es como si yo estuviera... yo cuando era chico, no sé ahora, porque ahora ya todo es internet y todo es cosa. Pero cuando yo era chico, nosotros jugábamos con los gurises. Justo mi cuadra, donde se terminaba mi cuadra, se terminaba el bitumen, ¿no? Y empezaba ahí el... ¿Te acordás vos? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, y ahí empezaba el pedregullo, ¿no? O sea, el Darwin se acuerda, seguro. Claro, ahí va, porque es más viejo el Darwin que nosotros. Ya Oscar no se acordaba porque era como 3 años menos en aquel tiempo, tenía como 3, ¿viste? Pero el Darwin se acuerda. Y entonces era, hasta la calle de mi esquina era bitumen. Y de ahí para allá era pedregullo. Y entonces nosotros jugábamos, ¿qué hacíamos? Nos juntábamos con los gurises allá abajo, el Nona, el Gordo Martín, bueno, una cantidad ahí que eran terribles, y los de arriba. Y ahí jugábamos el partidito de fútbol, ¿no? Comer piedrita en la calle, cosito. El vecino enfrente nuestro era nada más y nada menos que el gerente del banco de seguros, del banco de seguros, de Las Piedras. Y jugábamos el fútbol, pum, pa, y venían todos, era matanza. Más de una vez perdimos la pelota. Habían 2 problemas. Una, cuando se caía para esta casa no volvía la pelota. Y la otra era cuando le pegábamos a un auto de Salvador. Salvador era el vecino vamos a decir, pegado a nuestra casa, que era un genio, el veterano. Siempre me invitaba a ir ¿cómo es? Porque él tenía un montón de pajaritos, pero no uno, 200.000 millones, o sea. Y entonces él me explicaba, él me quería hacer a mí que amara a los pajaritos. Mi hermano Javier, hasta hoy, te dice el canario, el no sé qué, no sé cuánto, tiene trampero, todo. Yo a mí nunca, pajarito, no me gustó nunca jamás. Yo le decía, qué bueno, Salvador, y contame del camión, y contame cualquier cosa. Yo le contaba cualquier otra cosa. El tipo quería contarme de todos los tipos distintos de pajaritos que habían y demás. Bueno, la cuestión era que cuando caía la pelota para los Salvador no había problema, pero cuando le pegaba un auto de Salvador, ahí era el problema, porque Salvador tenía un espacio que dentro de la cuadra, los que tenían medianamente una posición económica, guardaban sus autos, pero un lugar grande y guardaban los autos. Y entonces nosotros jugábamos al fútbol, pasaba uno, le pegábamos el auto y ahí se complicaba con Salvador. La única vez, básicamente, que nos corrigieron fue con esta vecina de enfrente. Creo que a todos los de mi edad, no sé, Claudio allá en Mina, calculo que sí, no, nunca le pasó. Bueno, pero tuvieron problema con algún vecino de chico. La inmensa mayoría, gracias a Washington, ¿no? Ahora, el Washington me dice sí, hasta hoy, Santiago. Bueno, ahora, lo primero que pasaba cuando había un problema con el vecino era que venía mi viejo,
¿verdad? Y me hacía entender que él ya me había hablado de no era lugar para jugar. O sea, hay una canchita acá a 2 cuadras que es la que podés ir a jugar. Entonces, ¿qué pasa? Mi padre, una de las cosas que siempre me hacía entender era que no era que yo solamente no hacía caso y punto. No, él ya me había dicho que no era lugar para jugar, punto. Y si no era lugar para jugar, no era lugar para jugar. Estoy hablando con una pavada porque ahora lo voy a ver con la comparación que le voy a hacer y usted se va a dar cuenta que tiene un pastor muy amigable. Y entonces, ¿qué hacía él? Me decía, bueno, muy bien, ya tuviste problemas otra vez con el vecino, ahora vamos a ir a hablar con la vecina, le vas a dejar en claro que yo ya te he prohibido más de una vez de jugar al fútbol en la calle. Porque en aquel tiempo no pasaban tanto autos como ahora, ni a palo. ¿No? ¿Qué pasaban? 3 autos, no sé, ni 3 capaz. Ponele, 3. Era muy poquito, no es como ahora. Ahora sí hay autos por todos lados, ¿no? En cualquier callecita de Morondanga te pasa un auto. Pero allá no era tanto. Pero la cuestión que era por todo, la seguridad, por todo. Y entonces él me hacía ir cruzar, a hablar con la vecina, con mi padre al lado, y decirle que le pedía perdón porque yo no tenía que estar jugando ahí, y si me devolvía la pelota. A veces volvía la pelota. Y a veces no volvía la pelota. No cayó acá. Bueno, vaya a saber qué hacía la vecina con la pelota. Recaliente la mujer debería estar. Muy bien. Ahora, hay 3 etapas acá. Te estoy hablando de 3 etapas súper estúpidas, ¿no? Primero, el perdón. ¿A quién? A mi papá porque le fallé, porque él me había hecho 83 veces vos. Esto no se hace. ¿Estamos de acuerdo o no? Primer parte del perdón. A mi padre. ¿Cuántas veces te dije, Santiago, que no hagas esto? ¿No le pasó a usted que se mandó una y esto yo ya no te lo hablé? ¿Ya no te lo dije? Y vos decís, ay, Dios, mamá. Claro, porque ya me lo había dicho. La segunda etapa es asegurarnos que ¿qué? Que no vuelva a pasar. Porque si yo le pego un tortazo, ¿no? ¡Pla! La mato con un tortazo. Ay, perdoname. Al otro día venga, le pato un tortazo de vuelta y al otro día otra vez. Bueno, ya tenés un problema, ya tu arrepentimiento muy genuino parece que no es, ¿no? Lo segundo que se encarga mi padre de ir a hablar con la vecina, ¿por qué hace eso? ¿Para qué hace eso? Para que esto no vuelva a pasar. Para que queden claro que de parte de él no hay esa voluntad de que siga jugando en la calle y que él está haciendo algo para que eso no vuelva a pasar. ¿Me sigue el pensamiento? Y lo tercero era restituir el daño. ¿Se acuerdan cuando le conté en Durano que le rompimos el vidrio al vecino enfrente? ¿Se acuerdan que mi viejo sacó toda esa historia? Bueno, y ahí se tuvo que pagar el vidrio. Oh, no, vecino, bueno, fue los niños. No, pagá. Restituí lo que rompiste. Pero estas 3 etapas que son sumamente estúpidas, o sea, no estúpidas, pero son sencillas, simples, que son de niño, un ejemplo bien de niño, después de grande parece que nos olvidamos. Y esto sigue siendo igual. En la vida y con Dios, nuestra relación con Dios sigue siendo así, en estas 3 etapas. Y cuando yo me arrepiento, el primer perdón que le pido es a Dios, y evidentemente Dios me sigue amando y me perdona. Pero me tengo que asegurar de que no vuelva a pasar y tengo que restituir el daño. Pero ¿qué hacen muchas veces algunos? Bueno, yo me lo comía en 2 panes, mi viejo. Muchas veces me lo comí en 2 panes porque le ganaba yo a mi padre. ¿Le ganaba en qué sentido? En que básicamente yo le hacía algún mimo, le hacía alguna cosita, ¿no? Yo que sé, le lavaba el baño. Yo sabía que hacía. Yo me mandaba una grosa y yo, si tenía algo que tenía que hacer, era 2 cosas. Tenderme la cama y lavar el baño. Yo hacía esas 2 cosas y mis padres era como, esto es extraordinario. Los adolescentes están escuchando y dicen, le voy a copiar al pastor porque esto está buenísimo. No. Entonces, ¿yo qué hacía? Hacía esas 2 cosas y yo sabía que mi padre venía. ¿Te veo bien? Sí, estoy mejor, papá. Y le comía el coco. Entonces, o lo hacía reír. Esa era la otra que tenía, ¿no? Trataba de buscarle la vuelta, para hacerlo ¿qué? Para hacerlo reír. Ah, te reíste porque mi padre se ponía así, ¿viste? No sé si los padres de ustedes hacían lo mismo, pero mi padre se ponía con las cosas así y se calentó y Santiago, te dije que no sé qué. Y entonces, cuando él se enojaba así, yo trataba de que hiciera así y lo mataba. Y porque entonces si él se reía, no tenía gracia. Me estaba hablando mal, pero bien a la vez, porque se estaba riendo. Y entonces le buscaba la vuelta hasta que se reía. Ahora, el problema es que, todo bien, hay padres que paran el proceso ahí. Eso es terrible, y está. No. Hay un proceso que sigue, no queda en el terrible. Eso padres que el gurista está incendiando medio edificio y de pronto
se da vuelta y es terrible, es terrible. Sí, pero hace algo porque me está quemando toda la casa. O sea, me destruye la casa, ¿te estás dando cuenta? Estos tipos de padres, que son modernos, es así, es precioso, es lindo. No, hay una consecuencia posterior, después de que el botija te incendió media casa, que vos tenés que hacerle entender que eso no se hace. Porque seguramente te encenderá la casa del vecino después. ¿Sí? Ahora, algunos no quedan en esa etapa, algunos quedan en la segunda etapa, que es que perdí la pelota. Y entonces, como perdí la pelota, ¿qué hago? Ya está, ¿qué me vas a rezongar si yo ya perdí la pelota? ¿Qué más castigo querés? Todavía que perdí la pelota. Me quedé sin pelota y ahora ¿qué? ¿Todavía me vas a castigar? Esa es la segunda. Y entonces dice el padre, dice, no, ya perdió la pelota, ya está. Saltean los pasos. Ni el primero no pidió perdón, ni el tercero no restituyó nada. ¿Por qué? Porque se quedaron con el segundo. Entonces, en vez de hacer el proceso de restauración y de sanidad que Dios demanda bíblicamente, siempre dejamos el proceso en uno de esos pasos. O en el 1, o en el 2, o en el 3. Y así crecemos en Dios, teniendo una relación mentirosa. ¿Por qué? Porque por un lado venimos a la iglesia y ahí y 2 por 3 nos sentimos perdonados, y por el otro lado sentimos de que fue una emoción. Porque en las acciones posteriores nos sentimos que cambiamos o que tuvimos un cambio profundo. Entonces, es tan importante reconocer y entender que tengo que dejar de lado el sentimiento en el perdón. Es tan importante entender, yo no viene, el perdón no pasa por sentimientos, es un proceso. No se trata de sentir o no, sentirse bien o más o menos. No. Se trata de un proceso en Dios. Y yo llego a Dios y le pido perdón a Dios de corazón y siento que Dios me perdona y sin duda Dios lo hace. Pero eso no quita que yo voy a seguir viviendo los otros 2 procesos. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Miren lo que dice. Ahora le voy a contar una historia que usted ya la conoce, de uno que se mandó una metida de pata, que no fue tirar la pelota a la casa del vecino. Fue un poquito más grave. Un poquito. Ahora va, ya la conoce, pero igual se la voy a leer. ¿Qué pasó? Este es David. Y David, para los que no saben, fue el rey de Israel, el mejor. Pero David, en una tarde, estaba solo en el palacio, no había ido a la batalla. Y entonces miró y vio a una mujer que se estaba bañando desnuda. Y David no dijo, uy, ¿qué estoy haciendo acá arriba? Me voy abajo a mirar el partido de Uruguay que está jugando. No, David se quedó en la terraza disfrutando de una mujer que ignoraba que él la estaba mirando. Quedó tan compenetrado con esta mujer que, para los que no conocen la historia, se la cuento rapidísimo. El esposo de esta mujer era uno de los generales de él, trabajaba en su ejército, lo mandó a morir, o sea, lo puso adelante de todo para que lo mataran. Antes de ponerlo adelante para que lo mataran, lo mandó a llamar. ¿Por qué? Porque como él quedó muy deslumbrado con esta mujer, la trajo al palacio, tuvo relaciones con ella, ella quedó embarazada. ¿Y qué hizo para disimular que ella había quedado embarazada? Lo mandó a traer a y le dijo que pasara unos días con ella. A ver si en alguna... Y como honraba a la patria, dijo, no, se quedó en el palacio, no quiso ni tocarla a la mujer, porque él quería ir a la batalla. El pobre desgraciado era re buena gente. Lo mandó de vuelta a la batalla, murió en la batalla. ¿Quién se enteró de esto? Nadie, Dios y David. Nadie más sabía nada. Bueno, la mujer, por supuesto, claro, obvio. Sí. Era complicado, si no, ahí se complicaba la cosa. La mujer también. ¿Qué pasó? Un día está David en el palacio, lo más tranquilo, y aparece un profeta. Y le dice esto. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno del sol. Entonces dijo David a Natán, miren lo que dice David. David se da cuenta que se picó todo, ¿me entienden? Que metió la pata de verdad. Y entonces dice, David, pequé contra Jehová.
profundamente se dio cuenta. Y Natán dijo, miren lo que le responde Natán. También Jehová ha remitido tu pecado. También Jehová ha remitido tu pecado. Si fuera hoy en día esto, si pasara hoy, David saltaría de alegría y diría, ¡wow! ¡Qué bueno! Gracias Dios, qué bueno eres, qué misericordia tienes sobre mí. ¡Qué bueno! Gracias Señor que me perdonaste, gloria a Dios. No, dice que David se fue a llorar, se tiró en cilicio, empezó a hacer ayuno y a clamar para que no muriera su hijo, el que había quedado embarazada de esta mujer. Porque sabía que Dios se iba a llevar a su hijo. Y llora como loco y se quebranta y pide perdón y todo. Porque Dios lo perdonó en el momento. Pero la consecuencia, lo que él había hecho, no tenía nada que ver. Una cosa era una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, David se enfrenta a la noticia, efectivamente muere el hijo, y dice que David, muerto en cilicio, pidiéndole a Dios de todas las formas perdón, muere su hijo espantosamente. Dice que se levanta David y dice, ya está. Está listo. Todos creyeron que si David se estaba medio a morir cuando sus hijos estaban así, dijeron, ahora se muere del todo. No, se levantó y dijo, ya está. Ya no viene él a mí, más bien yo voy a él. O sea, David reconociendo de que ahora lo único que podía hacer era esperar encontrarse con él, nada más. Porque otra cosa no le quedaba. Terrible. Y entonces escribe este salmo. Miren lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Estaba muerto en vida. El tipo estaba hecho pelota. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y renueva un espíritu, versículo 10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. ¿Por qué dice esto David? Porque él sabía que su concupiscencia le hacía hacer cosas que él no quería hacer, que lo gobernaba, lo dominaba a tal punto que él no podía. Parece que la tercera pata que aprendimos el otro día de la voluntad no le respondía en los momentos que necesitaba y él hacía cualquier barbarie. Y entonces dice, Señor, dame de vuelta vida a mis huesos. Señor, edifica mi vida de nuevo y trae sobre mí un espíritu noble, un espíritu recto. Y esto es interesante, hermano, porque la Biblia dice en Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, todos de alguna manera somos seducidos a hacer lo malo. Todos. Todos de alguna manera nos gusta hacer lo malo. Nos gusta. Porque es mentira que Eva dijo, era una porquería el fruto, che. La verdad que cuando probé ese fruto, era asqueroso. No dijo. Dijo que era ¿qué? No solo que era bueno, sino que era
de hermoso, o sea, era por fuera hermoso, de gusto espectacular, todo rico. Y así es el pecado. Claro, cuando uno no entiende la dimensión de lo que genera, el daño que uno genera, no se puede dar cuenta que por la autoridad que él tenía no podía hacer lo que hizo con Betsabé. Y no estoy hablando de la relación sexual solamente, sino por el asesinato que comete posteriormente, habiendo engañado al propio marido, en vez de reconocer su error. No le importó nada. A posterior, siguió haciendo lo que su concupiscencia le decía. Y hermanos, ¿cómo matamos cómo logramos que esta concupiscencia no nos gobierne? ¿Cómo logramos que esta concupiscencia no nos mantenga atrapados a tal punto que sea ella la que nos mande y no nosotros? Y que siempre queramos hacer algo y terminemos haciendo otra cosa, como decía el apóstol Pablo. Bueno, la disciplina es una de las formas que usa Dios. Y el anclaje. Y es un anclaje muy especial que hace Dios con nosotros y que lo acaba de hacer con David. Lo que hace Dios es disciplinar a David a tal punto que David entiende que el error de él fue alejarse del Espíritu de Dios. Y dice, en todo esto vos no estuviste nunca. En todo esto que yo hice vos no estabas cerca mío para nada. Ayúdame, Señor, a tener un espíritu recto. Proverbios 22:15 dice, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. ¿Cómo corregimos al joven? ¿O cómo se corregía antes al joven? Disciplinándolo. La forma más fácil era poniéndole en disciplina. El padre le decía, esto no se hace más y ahora no vas a jugar al fútbol por tantos días. No vas a hacer esto, por tanto, esa era la forma más sensata. ¿Qué dice Hebreos 12:11? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué está diciendo? Y seguramente podés arrancar para cualquier lado, pero si está la disciplina va a hacer que vuelvas al camino, te endereces y camines correctamente. ¿Cuándo yo no tengo esa capacidad de andar correctamente? Cuando no se me disciplina en medio de la adversidad. Y Dios lo hace con David y lo hace en gran manera, porque al que más se le da, más se le demandará. Y viene Dios y le hace tremenda jugada, a tal punto que el tipo dice, Señor, me doy cuenta que no alcanza solamente con confesar mi pecado y recibir tu perdón, porque Dios lo perdonó instantáneamente. Porque el perdón instantáneo era el primer corderito que traías en el Yom Kippur. ¿Que para quién era? Para Aarón. ¿Qué representaba? Dios. Y este primer corderito te trae perdón, claro, de Dios. Si te morís hoy, te vas al cielo. Vas a estar con Él en su presencia. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Ahora, si no te morís hoy y recibiste ese perdón de Dios, quiero decirte, las consecuencias van a seguir exactamente iguales. Van a seguir estando de la misma forma que como si Dios aparentemente no te hubiera perdonado. Pero no es que Dios no te perdonó, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Las consecuencias van a seguir. Entonces, nos arrepentimos de nuestro pecado y Dios libra nuestro pecado, lo borra del libro de la vida. Y pasamos al segundo chivito. Este segundo chivito dice que era quemado en el día de la expiación. Y acá es donde entra fuertemente lo que quiero hablarte en esta noche, que creo que todo este movimiento que hay, todo esto es de una distracción del enemigo, porque esta prédica, hermano, es realmente de parte de Dios. Que no permitas que el diablo te distraiga en esta noche, porque quiere hablarte claramente para que entiendas un principio que te va a traer vida posterior. Pero no te distraiga, Dios quiere hablarte en esta noche, te lo digo con sinceridad.
lo que estamos viviendo hoy es una generación de personas que se llama la generación de cristal, producto de que se han perdido los principios espirituales. Entonces los chicos no entienden lo que es enfrentar la vida. Y yo quiero hablarte hoy de esto que a mí me llamó la atención, cómo una persona puede decir, pasó tal cosa, y yo le digo, ¿no lo denunciaste? No, porque no entienden nada de lo que es la vida misma como tal, según Dios. Porque según ellos, en su pensamiento, están en un desconocimiento rotundo de las formas de proceder de Dios. Intentando ser más buenos que Dios, terminan condenando a las personas. Y entonces, el pecado fue borrado delante de Dios. Pero no fue borrado de tu naturaleza. ¿Por qué? Porque el mismo gusto que vos tenés por las cosas sigue estando. El mismo gusto por lo que a vos te gusta hacer sigue ahí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿En el cielo? Sí, está todo bien, Dios te perdonó. Porque lo dice la Biblia, Dios te va a perdonar. Pero acá, no. ¿Por qué? Porque tu carne lo sigue sintiendo, disfrutando, queriendo. Y entonces, ¿cómo podemos avanzar cuando en realidad no hemos sacrificado el segundo corderito? El segundo becerro. ¿Cómo se sacrifica el segundo becerro? Bueno, en Israel tenías el chivo, muy bien, y lo ponías en la presencia de Dios. A David le tomó el hijo, ¿qué era? ¿El chivito qué es en definitiva? Un inocente, un pobre. ¿Quién paga? Un pobre inocente, ¿no? ¿El segundo qué era? Un pobre inocente. El hijo de David, ¿qué tenía que ver? ¿Pagó quién? Un pobre inocente. ¿Y por nosotros quién paga? Un pobre inocente. ¿Quién pagó por nosotros? El Señor Jesús. Se supone que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Y entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? El Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, que está en la cruz del Calvario muriendo. El que no tuvo la culpa de nada, dice en la cruz del Calvario. Entonces Jesús exclamó con gran fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la Biblia. Y al decir esto, expiró. Así que uno puede tener en cuenta acá dos cosas. La primera, pensar y decir, se murió, y lo que dijo fue, me voy, recibime. Esa es una. La segunda es entender lo más profundo de esta palabra del Señor, que el Señor le está diciendo, mi espíritu es recto y mi espíritu es noble. Yo no merezco estar acá. Y no estoy acá porque estoy pagando las consecuencias de mis pecados. Estoy acá por amor a aquellos que van a vivir lo que estoy haciendo ahora. Y de repente dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se lo entrega a Dios. Y ese mismo espíritu que fue a Dios, dice la Biblia que luego descendió sobre los discípulos en Pentecostés. Un espíritu que es distinto al espíritu de este mundo. ¿Qué te dice el espíritu de este mundo? Deja quieto. Ese espíritu que tomó la vida de los discípulos hizo que ellos cambiaran a tal punto que cambiaron su vida para siempre. Entonces, ¿qué ocurre? El primer chivito es hacia Dios. El primer perdón va hacia Dios. Es reconocer mi falta. Padre, reconozco que me equivoqué en esto. Perfecto, pero el segundo chivito es la muerte de un inocente. Nadie quiere que a alguien le vaya mal en nuestro entorno. Y no es la forma, esperemos que Dios hace las cosas en la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia. Y entonces, ¿cómo es? Tengo que quemarme en la presencia del Señor. ¿Y cómo me quemo en la presencia del Señor? Siendo lleno del Espíritu Santo. Porque si yo no soy lleno del Espíritu Santo, no recibo ese Espíritu que subió al Padre recto y noble, y entonces ¿cómo voy a vencer lo que me dice la carne que haga cuando en realidad yo no quiero quemar la carne? Entonces hay gente que como no entiende la disciplina, ¿qué hace? Cree que Dios lo va a hacer igual aunque la persona no busque el Espíritu Santo. No le pida al Espíritu Santo que lo ayude. No esté empenetrado con las cosas del Espíritu Santo. Pero pretende que Dios haga cosas. No lo va a hacer. Dios no va a hacer absolutamente nada. Porque para que ese becerro sea entregado, tiene que ser quemado. Y para que sea quemado, no vamos a ponernos a quemarnos vivos nosotros. Nos vamos a quemar ¿en qué? En la presencia de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. ¿Por qué vengo a Pedro? Porque te quiero dar un ejemplo del Antiguo Testamento y ahora te voy a dar un ejemplo del Nuevo Testamento. ¿Qué le dice el Señor cuando está por morir a Pedro? Lo llama, van a Getsemaní y dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomándolo a Pedro, Jesús tomándolo a Pedro, le dice,
Y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, le dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Jesús estaba recontra angustiado. Entonces le dice, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué le está diciendo? Tengan la disciplina de orar conmigo 1 hora. Quédense acá orando. Pídanle al Espíritu Santo que nos ayude, porque nos vamos a enfrentar a algo terrible. Y si ustedes no están preparados para lo que se van a enfrentar, y si no están ardiendo en el Espíritu Santo, cuando llegue ese momento, no van a poder soportar la prueba. No van a pasar la prueba. Y necesito que estén alertas conmigo porque se viene una prueba tremenda. ¿Y qué hacen los discípulos? Dice la Biblia. El Señor se pone a orar y cuando vuelve, sus discípulos estaban roncando. No tuvieron la disciplina de orar por lo menos 1 hora con el Señor. Y como no tuvieron la disciplina de orar 1 hora con el Señor, 10 minutos más tarde, Pedro lo niega a Cristo. Ahora, yo quiero que vos pienses cómo quedó Pedro esa noche después de haber negado a Cristo. La disciplina que no tuvo para orar 1 hora, la tuvo con el pecado 10 horas despierto de noche pensando en cómo había traicionado a Jesús. Porque seguramente no podía dormir. No podía. Porque cuando vos metés la pata, de verdad, no dormís de noche. Cuando vos sabés que estás haciendo las cosas mal, no dormís de noche. ¿Y sabés por qué no dormís de noche? Porque preferís estar bajo la disciplina del sistema antes que estar bajo la disciplina de Dios. Y entonces no sos capaz de orar 1 hora, pero sí de quedarte 4 con ansiedad despierto pensando, ¿cómo le hice eso al Señor? ¿Cómo pude haber hecho eso? ¡Qué animal! Y levantándote cada mañana, escuchando el gallo que te recuerda cómo le fallaste a Dios y cómo te importó un bledo cuando tuviste la oportunidad de mostrar quién eras en Dios y le negaste delante de todo el mundo. Cuando Pedro niega al maestro una vez y otra vez y otra vez, lo que está haciendo es demostrar que todavía no tenía la disciplina que él necesitaba para ser el hombre de Dios que Dios le demandaba que fuera. ¿Por qué? Porque todavía no estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy los pentecostales? Creemos que el Espíritu Santo es hablar 4 palabras en lengua, gritar 3 gritos, temblar un poquito y me voy para casa. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Estar todos los días de tu vida consciente de que si es por vos, mañana estás de cabeza en el infierno porque tu carne es débil y el que crea estar firme, mire que no caiga. Y entonces estás buscando de Dios cada día y tenés la disciplina de buscarlo y tenés la disciplina de buscar de Él y Señor, ayúdame en esta situación y pones a Dios en tu mano y tenés la disciplina vos de 1 hora por día decirle al Señor, Señor, no me hagas caer porque prefiero estar acá disciplinado por el Espíritu y no que me discipline el sistema después estando haciendo lo que el sistema quiere, a la hora que quiere y cuando Él quiere. Lo que le estaba diciendo el Señor es, tenés 2 opciones. O te autodisciplinás vos a orar, o vas a pasar muchas noches de insomnio por traicionar a Jesús. Y así somos nosotros. O nos autodisciplinamos nosotros a buscar de la presencia de Dios, o vamos a pasar muchas noches pagando los desastres de no tener disciplina en Dios. Y por eso vemos la realidad que vemos. La obra completa, hermanos, es cuando el Espíritu Santo domina nuestra vida porque estamos ardiendo en el Espíritu y no porque hablamos 4 palabras en otro idioma o porque tiramos 4 palabras al viento, sino porque realmente en nuestro interior estamos deseando que Dios nos transforme. Podés estar afligido y sufriendo por lo que hiciste. Así está mucha gente. Sabe que hizo las cosas mal y pasó el tiempo y entonces que está afligido por lo que hizo. Eso no hace nada. ¿Qué ganas con eso? David, vienen y lo llaman y le dicen, de Guane, David, tu hijo ha muerto. ¿Se aprontó? Listo. Ya no voy, ya no viene el amigo y yo a él. ¿Qué hizo David? David entendió automáticamente que no ganaba nada con pasar horas llorando por lo que había hecho. No ganaba nada. Porque ya estaba. Las consecuencias iban a venir. Lo que pasó, pasó. Ya hizo mal. Ahora tenía que hacerse responsable de lo que iba a venir, pero no de la forma que estaba antes. Ahora lo quería hacer lleno del Espíritu Santo. Y por eso le hace ese salmo a Dios y le dice, Señor, ayúdame a tener un espíritu recto. La disciplina es un trato de Dios. ¿Por qué pecaste? La disciplina de Dios, esos momentos de dolor que vienen a tu vida y que vos sabés que estás pasando un momento crudo, es porque Dios te está diciendo,
Hey, yo no soy como los padres que no tienen hijos, como los hijos que no tienen padre, que están en el medio de la nada y nadie le dice nada, porque ellos viven la vida. Yo soy padre y educo, porque el padre que ama a su hijo castiga. La disciplina va en busca ¿de qué? De formar hombres y mujeres fuertes. La obra completa es cuando la sangre de Cristo te borra todo pecado, pero el Espíritu Santo habita en vos. O sea, si te sentiste perdonado cuando viniste a la iglesia alguna vez, más de una vez, gloria a Dios. Ahora, si vos no estás buscando la llenura del Espíritu Santo, más allá del temblequeo y el hablar en lenguas raras, que está muy bien, si no estás buscando la llenura, el disciplinarte para buscar que Dios te ayude en lo que estás haciendo, yo quiero decirte, no vas a poder. Porque esto no se trata de anclajes, de programación neurolingüística. Esto se trata de hijos y padres. Tú eres hijo, no eres un desconocido de Dios, eres un hijo de Dios. Cuando David volvió a subir al balcón, ya tenía pronta el ancla que Dios le había hecho. El ancla de la programación neurolingüística de Dios. ¿Saben qué veía ahora? Ahora no veía una mujer desnuda, ahora veía un niño muerto. Que por lo que él había hecho, había pagado. Te aseguro que David no miró nunca más por ese balcón a una mujer desnuda, porque en su mente estaba el niño que había muerto por lo que había hecho. Pedro no escuchó más un gallo, porque ahora el ancla que Dios le puso, ¿sabe lo que le decía? Pedro, sin el Espíritu Santo me vas a traicionar. Disciplinate en buscarme, porque no hay forma de que salgas de esta con tus fuerzas y con tu voluntad. Le ancló otro estado, otra emoción. Y ahora nos quieren decir hoy en día que la programación neurolingüística es lo último que hay en la... No, Dios ya lo hacía con David, Dios ya lo hizo con Pedro, Dios lo hizo conmigo, lo hizo contigo y lo seguirá haciendo. Porque la llenura del Espíritu Santo es mucho más que hablar en otras lenguas. Es la disciplina espiritual de buscar a Dios cada día para que queme nuestras miserias y nos dé un espíritu recto, como lo hizo el Señor en el Calvario. Mi hermano, Dios te ayude en este año a tomar decisiones sabias para no caer en el error del emocionalismo barato de pensar que porque sentís o no sentís cosas, las cosas van a cambiar. Dios nos hizo seres emocionales, pero Él es un Dios de procesos. Así que si le pediste perdón a Dios, pasá a la segunda etapa y pedile a Dios, Señor, ayúdame a ser lleno del Espíritu Santo. Ponete en pie en esta noche y vamos a hablar con Dios. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, sabiendo, Rey, sabiendo, Dios, lo que es vivir dependiendo de ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú no nos dejas huérfanos. Eres un Padre que nos corrige, nos exhorta, nos disciplina, que esperas que restituyamos, Señor, aquello que hicimos mal, que hagamos restitución de aquello que se hizo mal, que detrás de pedir el perdón, de reconocerlo, también tenemos que restituirlo. Y gracias, Dios, por la vida de David, que nos enseña tanto. Gracias, Señor, por la vida de Pedro, que nos enseña tanto. Y gracias porque en un mundo donde nos quieren meter conceptos nuevos, modernos, tú nos demuestras que ya es lo que hacen o lo que quieren hacer hoy. Tú lo haces desde siempre, porque tú eres Dios. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para no simplemente tener un culto fogoso, Dios, sino llénanos de tu Espíritu Santo para que cada día tengamos la disciplina de hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, de buscarte a ti, de pedirte a ti ayuda y socorro, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a comprender quiénes somos y a qué fuimos llamados. Ayúdanos a comprender, Señor, que el perdón que viene de ti es instantáneo, pero que las consecuencias sí van a venir porque tú nos amas. Van a venir porque tú nos amas. Gracias, Dios. Porque a pesar de que Pedro nunca más se olvidó de esa noche que el gallo cantó, Señor, también sabemos
que la llenura del Espíritu Santo lo hizo otro hombre que cambió y trastornó el mundo. En esta noche, en esta tarde, quizás has venido delante de la presencia de Dios sabiendo que hay cosas que tienes que quemarlas en Dios, de tu vida. Pero quiero decirte, para que las quemes, no alcanza, mi hermano, no alcanza, joven, no alcanza, padre, madre, con simplemente sentirte perdonado. Sentí en mi corazón, me sentí perdonado. No alcanza. Hay consecuencias que Dios va a traer a tu vida. Recibirlas con gozo. Al principio la disciplina no le gusta a nadie, dice la Biblia. Pero después te enseña, después te forma, después te hace ser una persona educada en Dios, no en el sistema de los hombres. Así que si has venido en esta noche reconociendo la necesidad de presentarte delante del altar de Dios y decirle al Señor: Señor, me siento perdonado porque sé que tú me perdonas, pero esto no lo puedo sacar de mi vida, me cuesta horrores, Padre, ayúdame. Queremos bendecirte y orar por ti y pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que te dé su autoridad, que te dé de su presencia para que puedas vencer. Así que ahí donde estás, si quieres que oremos por ti, levanta tu mano al cielo y vamos a clamar a Dios. Padre, aquí estamos, Señor. Aleluya, aleluya. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Habla con el Señor y dile: Espíritu Santo, tú que eres aquel que cambió y trastornó la vida de tantos, trastorna mi vida, Rey, trastorna mi ser, Espíritu Santo. Enséñame a ser como tú quieres que sea. Dame la autoridad y la disciplina para buscarte cada día, para separar un tiempo contigo, Señor, donde necesite encontrarme contigo, donde necesite buscar de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos a vencer con todo aquello que simplemente destruye nuestra vida y destruye a nuestros seres queridos. Padre, que tomemos autoridad en ti y aunque nos cueste y aunque nos duela, seamos firmes en ti, Señor, y disciplinados en tu presencia. Padre, no queremos escuchar el gallo, no queremos recordar inocentes. Señor, queremos, Señor, postrarnos delante de ti y rogarte en el Espíritu que tú transformes nuestra vida. Te adoramos, Rey.
por tu. Aleluya, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Si estás con tus manos en alto ahí, porque reconoces que necesitas el fuego del Espíritu Santo, aleluya. A mí me gustaría que si hay alguien que tiene cerca a alguno con la mano en alto y quiere orar por él, se acerque y oremos los unos por los otros, como dice la Biblia. Oremos los unos por los otros y le digamos al Señor: Padre, ayúdanos. Señor, ayuda a mi hermano. Señor, ayúdame a mí. Pero tomemos un instante ahí en el mismo lugar para orar los unos por los otros y decirle al Señor: Señor, bendice a mi hermano. Señor, bendice, Señor, por la situación que esté pasando, la adversidad que esté atravesando. Señor, lo bendigo en tu nombre para que tu Espíritu Santo lo encienda y arda en tu fuego. Señor, que no sea el fuego de la prueba, que no sea el fuego de la debilidad, que no sea el fuego de la flojera, que no sea el fuego de la traición, que sea el fuego de tu Espíritu en él o en ella, bendiciéndolo y llevándolo a otro nivel contigo. Ora por tu hermano, ora por el que está a tu lado y bendícelo en el nombre del Señor y dile al Espíritu Santo: ayúdanos, ayúdalo a él, ayúdame a mí, ayúdanos, Rey. Aleluya.